Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos. El día de hoy traigo un sermón titulado Manos a la obra. La Biblia nos relata, hermanos, qué siguió a los apóstoles después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos, van a acontecer varios eventos después de que yo me vaya. Ustedes van a tener que comenzar a ser testigos en toda la tierra, ¿verdad? Ese era el plan, en toda la tierra. Iban a comenzar en Judea, se iban a extender a Samaria, comenzaron en Jerusalén, perdón, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bendito sea Dios, porque ellos se pusieron manos a la obra y henos aquí, gracias al mensaje que ellos llevaron. Y es importante entender, hermanos, que más que un domingo o un miércoles o un día de reunión, Dios quiere que este mensaje sea parte de tu vida. Manos a la obra es no nada más el día de hoy, los domingos o un día que nos reunimos, es todos los días. Dios quiere hacer de ti un poderoso instrumento, alguien que valga la pena. Y estos testigos de la obra de Dios, sus discípulos, tenían que comenzar un evento donde miles de personas se tenían que reunir. Yo, hermanos, cuando leo la Biblia me doy cuenta qué fácil hubiera sido que el Señor Jesús o que el Espíritu Santo les hubiera dicho tal día, a tal hora va a ocurrir tal cosa y esto va a pasar, esto es lo que tienes que hacer, A, B y C. Pero no siempre fue así. No siempre les dio exactamente lo que tenían que hacer. Solo hay una orden y esa orden fue: ten fe en mí y ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Estas personas, estos apóstoles, estos discípulos que comenzaron a llevar este mensaje, no la tuvieron sencilla. No siempre fue sencillo, ¿sí? Algunos creen que los apóstoles tendrían entre sus 50, 60 años. Hermanos, es ilógico, ¿verdad? Porque si muchos de ellos murieron hasta el año 80, 90 después de Cristo y nacieron antes de Jesucristo o antes del año 0, ¿verdad? Que es cuando ellos no lo veían así, pero nosotros ya lo vemos así. Ellos estaban en sus 20s. Muchos de ellos quizás tenían 18, 19, 20 años, 22, hermanos, para que llegaran a cumplir hasta los 90, como Juan, hermanos, que dice la Biblia históricamente, muere en Patmos. La Biblia dice, pero históricamente se nos da cuándo muere, cómo muere y lo que sucede. ¿Cómo sabemos esto? Por los nombres de cada uno de los gobernantes que Lucas da, que Juan menciona. Entonces, eran 20 años, estaban jóvenes, hermanos. Muchos de ellos comenzaron esto creyéndolo y poniéndose a trabajar. El fondo histórico de la celebración, hermanos, cuando estos apóstoles comienzan a predicar, ellos estaban en Jerusalén, pero estaban adorando a Dios juntos, unánimes, dice la Escritura, pero estaban ellos con miedo, tenían temor, no sabían lo que iba a pasar. La Biblia dice que estaban encerrados y que la fiesta semanal judía, que se conoce, hermanos, como, ahorita aquí lo traigo, hermanos, el Pentecostés, o conocido como fiesta de las semanas, el judía se llamaba Shavuot o fiesta de las semanas, se celebraba el 50º día de la aparición. De ahí es donde viene Penta. Penta significa 5, es decir, 50 días después de haber celebrado la Pascua, fue cuando Dios se le apareció al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Síganme con mucho cuidado. Entonces, en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, Dios les dice, van a celebrar la Pascua. 50 días después, van a llegar a un monte donde yo me voy a presentar y les voy a dar. Ahí Dios les dio a Moisés las tablas, lo que nosotros conocemos como el decálogo o los 10 mandamientos. 50 días pasaron y Dios se presentó delante de todo el pueblo y el pueblo le dio miedo. Pero qué importante, hermanos, entender esto, porque el pueblo ve los milagros de Dios, llegan ante la presencia de Dios y ¿sabe qué pasó? Les dio miedo. Yo me pregunto, muchos de nosotros que estamos aquí, ¿por qué a veces no queremos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿O por qué nos da miedo escuchar de Dios?
o saber cuál es el plan. Cuando Dios, hermanos, se presenta, ¿sabe para qué? Para mostrarles, ustedes son mi pueblo, son especial tesoro, les amo y tengo un plan para ustedes que ni ustedes se imaginan. Y he aquí, hermanos, 1400 años después, se encuentran los apóstoles en el día de Pentecostés y llega el Espíritu Santo y ¿sabe qué comienzan a hacer? A predicar. Vamos a Hechos, capítulo 2, quiero leer rápidamente Hechos, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Hechos 2, del 5 al 8. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿De dónde eran ellos? De todas las naciones debajo del cielo. ¿Sí? Dice el 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Está el versículo 2, dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento que soplaba. ¿Sí? Entonces se refería a ese estruendo. El 6 dice, se junta la multitud, ¿verdad? Ahí están todos los que les gusta. Venga, vamos a ver qué pasó, ¿verdad? Están todos, viene un estruendo, un trueno, un viento que sopla. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues allá, vamos a ver, ¿verdad? Algunos salieron con la escoba, otros salieron a ver, vamos a ver qué había pasado. Y comienza, dice la Biblia, que escuchan ellos, dice, y esto se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Qué lenguas hablaban? Dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién se imaginaría, hermanos, que de ahí se partiría que hombres y mujeres que estaban concentrados en Jerusalén por la fiesta de las semanas o el Shabbat, escucharían el mensaje de estos hombres? Queridos hermanos y amigos, tú no te imaginas lo que Dios puede hacer en tu vida si tú te pones manos a la obra. Tú puedes decir, pero ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Cómo puedo yo realizar este trabajo? Toma la iniciativa de hacerlo. Muchas veces, hermanos, sabemos lo que Dios nos pide hacer. Dios te pide ser honesto, no mientas, no robes, no codicies. Empieza con eso, empecemos con eso, empecemos a hacer las cosas que sabemos que Dios nos pide. No seas chismoso o chismosa, no andes levantando falsos, ama a tu prójimo. Ahorita les decía a los hermanos que cuando a Jesús le preguntan ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús habló de 3 en 2 mandamientos, de 3 distintos amores en los 2 mandamientos. Quizás nunca lo habías visto, pero Jesucristo, responde, debes de amar primero ¿a quién? A Dios. ¿Y luego a quién? No. ¿A quién? A ti mismo y luego a tu prójimo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si yo me amo, voy a extender ese amor. Pero si todo me cae mal, no lo disfruto, ando de pelea con el esposo, con la esposa, con los hijos, yo no voy a poner el amor hacia los demás porque ni siquiera hay amor por mí mismo o en mí mismo. No sé si me vayan siguiendo aquí, hermanos. El Señor Jesús le importa tu vida, le importa lo que hacemos. Y Dios, hermanos, hoy nos estamos centrando en un papel vital de la iglesia. Ustedes que están escuchando aquí el mensaje, Dios quiere que se pongan manos a la obra, pero Dios sí ha establecido hombres y mujeres que tienen la mejor iniciativa. Y el día de hoy, hermanos, quiero enfocarme específicamente a estos siervos de Dios que se les llama diáconos. Los diáconos son siervos llamados a servir con humildad, a servir sin interés, con integridad y con amor. Esto no quiere decir que somos perfectos. Ni el pastor, hermanos, ni los diáconos, ni los maestros somos perfectos. Pero hemos entendido el valor de amar a Dios
amarse a sí mismo y amar al prójimo. Hermanos, hay mucha necesidad en el mundo y ustedes lo saben. Yo no tengo que meterme en detalles. Usted puede abrir el periódico, puede escuchar algunas radiodifusoras que hablan de las noticias o puede abrir su celular y darse cuenta de lo que está pasando en el mundo. Algunos protestan, otros antiprotestan, y están unos contra otros y se preguntan quién tiene la verdad. No, pues nosotros tenemos la verdad y si no la admites, entonces te va a dar el cuello o esto y aquello, y está uno contra otro contrapuesto. Y la pregunta surge es, ¿cómo podemos entonces cada uno de nosotros enfocarnos en lo que es verdad o vale la pena? Y aquí es donde entra, hermanos, estos hombres de Dios, que son siervos o ministros de Dios. Hermanos, escúchenme bien lo que le voy a decir. Dios llamó a todos a servir. A usted lo llamó a servir, a poner manos en la obra, quizás en su casa, quizás en su vida, quizás en su trabajo. Dios quiere que ponga manos a la obra. La pregunta es, ¿lo dejará usted? Dios desea poner hombres y mujeres que estén convencidos de la importancia de cumplir la ley de Cristo. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos el origen de los diáconos. ¿Sabe cómo fue el origen? Ahí lo tengo. Por una necesidad. El origen de los diáconos fue una necesidad. Vamos a Hechos, capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Por favor, Hechos 6, del 1 al 7. Acabamos de leer que la iglesia comenzó a crecer, había hombres de todos los idiomas de otras ciudades, muchos de ellos eran descendientes judíos, hermanos, pero vivían en otros países, fueron a Jerusalén para cumplir así la ley de Moisés y estaban ahí reunidos, ¿verdad? Ahorita en este tiempo también muchos de estas personas lo hacen, los judíos a veces van a Jerusalén o van a Tel Aviv, cumplen con la ley y se regresan a sus países, ¿verdad? Hay muchos países con muchos ciudadanos israelíes, ¿verdad? Por ejemplo, históricamente, los que están en la península ibérica, ¿verdad? Lo que sería Portugal, Francia, España, parte de Inglaterra, se les llama sefarditas. Ese es el término que se utilizó por estar en esa península, sefardita, ¿sí? Los que están más hacia allá, ¿verdad? Lo que sería Polonia, Alemania, más hacia el este, Prusia, parte de Rusia también, a ellos se les llama askenazís, judíos askenazís. Están los askenazís, están los sefarditas, y ahora están acá los de, muchos hay en Argentina, hay otros que están acá en la parte de Nueva York, de Maine, hay muchos judíos, hermanos, ahí. Mucho, ¿verdad? Por eso le dicen a veces, no sé si has escuchado el término Jew York. ¿Has escuchado ese término? Jew, por juego en inglés, Jew, judío, York, New York, Jew York. Es un juego de palabras, ¿verdad? Que habla de mucho judío. Entonces, ellos cumplían así. Pero vamos a ver el origen. Dice, durante la formación de la iglesia, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, ¿verdad? Siempre tiene que estar el chismoso. Y dice, contra los hebreos. Siempre ahí está la pelea. Hermanos, hay una necesidad aquí, ¿sí? Hay una necesidad. Hay la envidia, hay el enojo, están los griegos, están los hebreos. No, pues es que nosotros no nos hacen lo mismo, ustedes por ser hebreos, ¿verdad? Ustedes por ser de así. Y empieza, ¿verdad? Y dice, las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud. ¿Quiénes son los 12, hermanos? Los apóstoles. Ya no era Judas, ahora era Matías, ¿verdad? Ahí están Hechos 1, si usted lo puede leer. Siguieron siendo 12. Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, 7, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando
les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes venían a la fe. Ahora, quiero que noten, hermanos, que hubo una necesidad. Y Dios nos presenta que de una necesidad, de algo que está creciendo mal, de una murmuración, aquellos que están dispuestos a poner manos a la obra, Dios puede hacer un bien. Dios puede hacer de ustedes, hermanos, aun cuando se va, es que yo no soy capaz, no, mire esto, aquí. Dios puede hacer de ti, de tu familia, un bien si estás dispuesto a poner manos a la obra. Los discípulos, hermanos, estaban murmurando. Lamentablemente siempre va a haber así. La Biblia no dice si era verdad o no. Y creo que no es tan importante. Lo que es importante entender, hermanos, es de que estaba creciendo un problema. Había una necesidad. Y los apóstoles dijeron, no podemos hacer esto. No es sabio hacerlo. Nosotros nos vamos a enfocar en orar y predicar y busquen hombres que se encarguen de servir. Dios utilizó una necesidad para servir. La noche en que Jesús, hermanos, fue traicionado, él y sus discípulos fueron a celebrar la Pascua en el aposento alto. Era una costumbre que el anfitrión de una casa tuviera sirvientes no judíos, o a veces judíos, que lavaran los pies de sus invitados. Pero en este lugar no había sirvientes y ninguno esa noche haría el lavarse los pies los unos a los otros. Yo no veo a Juan diciendo, ¿yo lavarle las patas a Pedro? No. ¿Yo lavárselas a Judas? No. Además le huelen mal, le huelen a pescado, ¿verdad? Porque era pescador. Ninguno de ellos tomó la iniciativa, hermanos. Ninguno de ellos. ¿Quién tuvo que tomar la iniciativa? Jesús. Jesús tomó una toalla, se la ciñe, un lebrillo, agua y le lava los pies a sus discípulos. Ahora, quiero que vean, hermanos, el origen del servicio siempre es por una necesidad. No había un siervo ahí. Bueno, había muchos, en teoría, pero ninguno era capaz de humillarse a lavar los pies del otro. Y el creador del universo se pone en pie y se los lava a los demás. Ahora, ¿tú no eres capaz entonces de servir a otros, hermanos? ¿No serías capaz tú de también de vez en cuando decir, hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Lo extrañé. ¿Cómo está? ¿Puedo orar por usted? Eso es lavar los pies en este tiempo. Las necesidades, hermanos, siempre son oportunidades para hacerlo. Dice Juan, hermanos, capítulo 13, del 12 al 17, no lo vamos a leer, pero lo traigo, donde el Señor Jesucristo comienza a lavarle los pies a sus discípulos. En segundo lugar, hermanos, quiero que vean que es un deber. El deber de todo cristiano debería de ser servir. La meta de Dios, le voy a decir bien claros, hermanos, la meta de Dios es de que cada uno de nosotros seamos capaces de amarnos los unos a los otros y servirnos los unos a los otros. Entonces, hermanos, es verdad, a veces hay que exponer la necesidad. Si se dieron cuenta, la necesidad comenzó por las viudas griegas, pero no fueron ellas nada más, ¿verdad? Quizás lo expusieron y los griegos dijeron, hey, están desatendiendo a los de mi raza. A ver, ustedes que son hebreos, ¿por qué desatienden a la raza? ¿Me explico, hermanos? O sea, sí, lamentablemente siempre va a existir. Uno puede decir, oh, entonces siempre los problemas han existido. Sí, hermanos, los mismos apóstoles los tuvieron que enfrentar. Pero ¿cuál fue la meta? La meta fue servir, que creciera la palabra de Dios. Dice la Escritura que cuando se comenzó a poner todo sólidamente, los siervos, los diáconos servían, ellos oraban, ellos predicaban, también lo hacían ellos. ¿Qué pasó, hermanos? Crecía la fe. No se puede hacer un hombre orquesta o una familia orquesta. No sé si alguien me va siguiendo con este dicho, ¿verdad, hermanos? O sea, que uno solo o una familia sola
haga todo. No se puede, hermanos. Si así se desgasta uno. Es como si usted utilizara solamente una parte de su cuerpo. ¿Qué le va a pasar a la otra? Se atrofia. Lo mismo con el cerebro, hermanos, ¿verdad? Pues con razón. Si usted no utiliza su cerebro, se atrofia. Se cuenta, hermanos, una anécdota. Eso está, perdón, en 1 Timoteo 3, del 8 al 12, donde nos habla la lista de estos hombres. Pero quiero contarle una anécdota del pastor Milton Wright. En 1870 se cuenta de un joven que tuvo una visión que había tenido de parte de Dios. Estaban en un congreso, perdón, en una iglesia. El pastor era Milton Wright. Y este joven, ¿verdad?, se para y da gracias a Dios. Dice, he tenido una visión, he tenido un sueño muy latente, muy real. Y he visto cómo los hombres, Dios les va a dar la oportunidad de poder volar. 1870. No, pues todos estaban así como que, mira, pobrecito, ¿verdad? No, siéntate, siéntate. Cuando se siente el joven y pasa el pastor y toma la palabra, él dice, esto está reservado solo para las aves. El pastor Milton Wright. 33 años después, el 17 de diciembre de 1903, se hizo historia logrando el primer vuelo sostenido, controlado y propulsado de un aparato más pesado que el aire, cerca de Kitty Hawk, Carolina del Norte, realizado por los hermanos Orville and Wilbur, de apellido Wright, hijos del pastor Milton Wright. ¡Qué ironía! Yo siempre, cuando lo leí, dije, wow, ¿cuántas veces nosotros mismos en familia hemos limitado el servicio de nuestros hijos o del cónyuge por no creer lo que Dios puede hacer por medio de una persona? Ese pastor que dijo, es imposible, está reservado para los hombres, sus propios hijos, 33 años después, lo lograron. Hermanos diáconos y aquellos que les gustaría hacerlo, manos a la obra. No limites a Dios. No puedes limitar a Dios. Si tú le dices, yo no tengo la fuerza, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo la capacidad, solo hay una cosa que es necesaria hacer. ¿Cuál es? La fe. Tú le preguntas a Pedro, oye, ¿tú creías que Jesús es el Mesías? Yo no sé. A mí me dijeron, yo lo vi, le pedí que me pidió que echara la red y vi lo que hizo. Le creí en echar la red. Cuando Jesús le dijo, ven, camina sobre el agua, te invito a hacerlo. Él lo hizo. No sé si me van siguiendo, hermanos. Es la fe lo que hace que estos hombres de Dios pudieran poner en alto a Dios. Esteban, hermanos, murió, todos sabemos esto, fue el primer mártir, dice la Biblia, que él falleció, murió creyéndole a Dios. Primera de Timoteo 3, del 8 al 12, nos da una lista, hermanos. Sí, uno podrá decir, son estándares muy altos, hermanos. Voy a ser honesto con ustedes. Esto se logra cuando uno está dispuesto a ponerse manos a la obra. Y si tú quieres hacerlo y por alguna razón u otra has fallado en algo, no hay problema. Dios limpia y perdona. Dios restaura. Si no, pregúntale a Pablo. Pablo, que escribió estas cartas, fue un hombre que estaba dispuesto a asesinar a cristianos. Es más, se trasladaba de ciudad en ciudad con el propósito de llevar cartas para apresar y matar a los cristianos. Dice 1 Timoteo 3, del 8 al 12, los diáconos asimismo deben ser honestos. Ahora, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y vamos a detenernos ahí. Pregunta, cuando lee esto, ¿qué es acaso solamente para los diáconos? ¿Eso? No. Dios quiere que ustedes y yo seamos sin doblez. Seamos honestos,
Seamos fieles en el matrimonio, que guiemos a nuestros hijos. Sin embargo, hay hombres y mujeres que están dispuestos a poner manos a la obra, que llegan a cumplir con más rapidez y eficacia esto. Hermanos, hay momentos que nuestros hijos son adultos y ya toman sus decisiones. Ya no los podemos controlar. Ya no podemos nosotros tener tanta influencia sobre ellos. Por eso tenemos solamente alrededor de 12 a 14 años para que toda nuestra influencia sea depositada en ellos y ellos lleguen a tomar sus decisiones. ¿Me explico? Así que si tú tuviste un padre o una madre que fue ausente o no depositó en ti esa fe, perdona. Pero ahora estás escuchando lo que debes de hacer para que Dios restaure tu vida. ¿Sí? Ya el pasado, quizás tu padre o tu madre fue irresponsable, no lo cumplió, no lo hizo, pero ahora tú eres responsable de hacerlo para transmitir eso. Es un deber. Y en tercer y último lugar, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Quiero que vean lo que dice este pasaje. Versículo 13, 1 de Timoteo 3:13. Porque los que ejerzan bien el diaconado, el servicio a los demás, ganan para sí, fíjense hermanos, esto sí es personal, ganan para sí, ¿qué cosa hermanos? Un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta, hermanos? La fe de Cristo Jesús. Pero se logra. Dios quiere honrar a aquellos que están dispuestos a servir. Sí, el pastor, el diácono, los maestros, quizás tengan una estándar un poquito más alta, la barra. Pero a veces la barra, hermanos, nosotros siempre la queremos estancar. Ah, no, nada más tenemos que cantar así. Oh, no podemos hacer esto. Oh, no, limitando a Dios. Cuando Dios es todopoderoso, sí, hay que hacerlo bajo los perímetros y parámetros que Él estableció. Pero cuando tú tienes el deseo de poner manos a la obra, no te imaginas lo que Dios puede lograr en aquellos que están dispuestos a hacerlo. Es honroso servir a Dios. Y a veces es cansado, lo entiendo. A veces quizás tenemos que sacrificar otras cosas. Pero es importante que al final del tiempo, al final la meta, Dios traerá recompensa. Dice el versículo 13, dice, ganan para sí un grado honroso. Primero de Samuel 2:30, en el primer libro de Samuel 2:30, sí lo traigo, no lo puse, perdón. Perdón, no lo cambié, perdón, eso fue de la pasada y no cambié el texto, hermanos. Pero dice, primero de Samuel 2:30, dice, porque yo honraré. Primero de Samuel 2:30, porque yo honraré, parte final, es parte final, ¿sí? ¿Lo encontró? Dice, porque yo honraré, ¿a quiénes? A los que me honran. Dios es bien claro. Dice, ¿quieres que yo te honre? ¿Quieres que honre tu familia? ¿Quieres que honre tus decisiones? ¿Quieres que honre tu ingreso, tu comida, tu trabajo? Tengo que ver que me honras a mí. Dios no va a honrar a nadie que quiere primero la honra sin estar dispuesto a brindar un servicio. ¿Sí me van siguiendo, hermanos? O sea, Dios quiere, ponte a trabajar, Leobardo, ponte a trabajar y ponga su nombre. Y entonces yo honraré tu trabajo. Pero si menosprecias lo que te estoy invitando a hacer, dice Dios, te tendré en poco. O sea, a Dios le interesa honrar a las vidas. Dios le interesa honrar tu vida. Honrar tu matrimonio, honrar tus hijos, honrar tus finanzas, honrar tu vida física, emocional, material, los que están casados en el área sexual. Dios quiere honrarlo cuando tú lo honras dentro de todas esas áreas. Y si tú eres fiel, eres honesto, eres responsable, sin doblez, como dice la Escritura, buscas y procuras servir a los demás, ¿qué hace Dios? Te voy a honrar. Y lo que hagas prosperará. Viene a tus manos hacer ese trabajo y lo haces, te pones manos a la obra, lo voy a honrar. Y aunque los demás lo menosprecien, si yo lo honro, ¿qué importa lo que los demás piensen? ¿Me explico? Dios sabrá cómo recompensar. Es para todos esta invitación. Y todos tenemos que tomar en serio el trabajo de aquellos que son líderes. No se trata de buscar errores, sino de corregir y guiar.
le voy a decir algo muy importante. Si usted se enfoca en los errores, los va a encontrar. Los va a encontrar, hermanos. Se los digo por experiencia. Pero si se enfoca en buscar las buenas cualidades, también las va a encontrar. No sé si me estoy explicando aquí, hermanos. Entonces, el punto es buscar lo que vale la pena. Lo que vale para cada uno de nosotros. Todos, de alguna manera, tenemos que poner manos a la obra. Se apagó, se me hace. Si me ayuda, hermano, por favor, ir a la que sigue. Ahí, disculpe. Quiero invitarles, por favor, gracias, hermano, a que analice esto. ¿Por qué hablamos de esto, hermanos? Porque yo he hablado ya por meses con dos hermanos, para que ellos también pongan manos a la obra. Ahorita está un diácono, nuestro hermano Mike Guillén, él es diácono, pero he invitado a otros dos a formar parte del diaconado. Y quiero invitar a más. Pero por eso les ruego, hermanos, que se pongan manos a la obra. ¿Sí? Es sencillo, lo es cuando vemos que Dios hace la obra. Usted y yo no podemos hacer la obra. Sí, hay que esforzarnos, a veces hay que orar, hay que leer la Escritura. Pero le invito a que ponga manos a la obra. Comience hoy. Si usted dice, yo no he hecho algo que honre a Dios, comience a hacerlo hoy. Ya no culpemos a los demás. Ya cometimos errores, bueno, ya déjenlos en el pasado. Ahora el Dios de hoy, nuestro Dios, quiere darle la oportunidad hoy a comenzar a servir.